Bueno, nos encontramos junto a Lorena Fazulo y Marcos Centrino, neurólogos infantiles que forman parte del equipo de neurología infantil de Clínica San Lucas de Neuquén. En esta oportunidad vamos a tratar de discutir los pacientes presentados en el encuentro virtual sobre el tema epilepsia. La idea es que discutamos con ellos las dificultades que tenemos mayormente los pediatras cuando nos encontramos con estos chicos a la hora de no solamente de interrogar a las mamás, sino cómo los estudiamos, en qué momento y en qué forma oportuna son derivados. Bueno, ante todo, muchas gracias. Gracias por convocarme, Ricardo. Bueno, ¿con quién empezamos? ¿Con Bautista? ¿Con Jeremías? ¿Con quién empezamos? Bautista. Bueno, vamos con Bautista entonces. Bautista es el bebé chiquito, el de 7 meses, hermano de Jeremías, que tiene una posible epilepsia, que después ya lo vamos a tratar. Bautista es un bebé de 7 meses, que la mamá cuenta que tiene reflujo, que hace episodios que parecen espasmos de sollozo, porque cuando llora dice que se pone cianótico y le falta el aire, y refiere que por momentos se queda tildado mirando algo y eso le llama la atención a la mamá. Así que ese niño sano y hermano de un niño que aparentemente podría llegar a tener una epilepsia focal idiopática de la niñez. Así que en este niño Bautista, por el relato de la mamá, nos enfocaríamos más en pensar en un trastorno paroxístico no epiléptico. Mencionaste trastornos paroxísticos no epilépticos. ¿Cómo sería el correcto enfoque y más que nada la correcta anamnesis del trastorno paroxístico no epiléptico? Como decía vos, Ricardo, el trastorno paroxístico es un evento, un episodio que es breve, que es de comienzo y finalización brusca, lo cual a veces lleva a que los padres no lo puedan describir perfectamente. Pero siempre tratamos de que apenas se acercan al consultorio, respetamos ese momento cuando entra a la consulta y hace el relato, que puede ser muy valioso, y luego ese relato inicial por parte de los padres. Nosotros, los neurólogos, hacemos un interrogatorio que es un poco particular, porque es bien dirigido, donde indagamos en qué circunstancias aparece. Por ejemplo, en el caso de Bautista, ese relato que hace la mamá, que nos dice que el chico se queda con la mirada colgada, que se queda mirando el vacío, ¿sí? Puede corresponder a distintas cuestiones. Teniendo un hermanito con una epilepsia, uno pensaría en la posibilidad de un fenómeno paroxístico de origen epiléptico. Entonces, luego del interrogatorio, la anamnesis, y si es un evento que se repite en el tiempo, le pedimos a los padres que por favor lo registren con un videíto que lo pueden obtener fácilmente con su celular. Esa forma de documentarlo nos permite, por lo menos a los neurólogos y también a los pediatras, de con solo observar el video, definir las características y en la mayoría de los casos definir el diagnóstico. Es importante ver si en el momento, esto que cuentan que se queda tildado, si el niño interrumpe su actividad motora o simplemente está distraído mirando algo, porque las crisis de ausencia, si bien a esta edad, a los 7 meses, no sería la posibilidad de que comience con una crisis de ausencia típica de la epilepsia ausencia de la infancia, que generalmente comienza después de los 3 años, es importante definir si el chico está jugando y simplemente perdió la atención o estaba haciendo una actividad motora y la interrumpió, que eso es lo más frecuente de las ausencias. Yo estoy hablando y interrumpo el relato durante segundos y continúo con el relato, o estoy haciendo una actividad motora, la detengo y sigo con el relato, o si también en ese momento se introduce algún otro movimiento, como por ejemplo dejan de hacer esta actividad, introducen un chupeteo, un pestaneo, alguna otra cosa. Aunque sea muy breve, esos datos nos pueden hablar de un fenómeno epiléptico y no un fenómeno paroxístico no epiléptico. Obviamente que el pediatra debe dar la orientación inicial y definir él si tiene que derivar a un especialista, como somos los neurólogos infantiles, o otro tipo de especialista. Nosotros contamos con la posibilidad de otras herramientas que el pediatra no tiene. El electroencefalograma, que nos puede dar normal,
Pero también hay otra herramienta que es muy valiosa, que es lo que se llama el video electroencefalograma. En aquellos eventos, episodios que se reiteran de manera diaria, 2 o 3 veces al día, nosotros podemos hacer un registro del video electroencefalograma, es decir, mientras se hace el electroencefalograma de manera ininterrumpida, grabar el evento y ahí definir si durante el evento tiene una descarga epiléptica o no. Correlacionado con la imagen. Exactamente. En resumen, ¿a ustedes les impresiona que Bautista, si bien el relato de la madre es saludable y demás, les impresiona un espasmo del sollozo versus un trastorno paroxístico epiléptico muy común en la infancia, pero hacen hincapié en anamnesis y correlacionarlo con una videofilmación? En realidad creo que faltan datos, que muchas veces no es necesario. O sea, si tenemos dudas, hacemos un video electro, pero es cuando nos genera dudas, ¿sí? Como te digo, tener una epilepsia ausencia de la infancia a esta edad no, pero podría tener una epilepsia focal, por ejemplo, de otro origen, y sí ser crisis epilépticas, pero creo que había que interrogar un poquito más en esto, en si interrumpe la actividad motora, si aparecen otros automatismos, si aparecen otras cosas. Porque a veces cuando uno ve las filmaciones caseras ve que el niño simplemente está jugando y está mirando a otro lado porque está enfocado en otras cuestiones, o también podría ser parte de su reflujo, donde el chico, digamos, tiene el reflujo y queda esos segunditos y sigue. Entonces, probablemente con un electro normal y con una anamnesis que no sea compatible con algo epiléptico, uno podría esperar hacer un electro más adelante. Si realmente la duda es importante, obviamente hacer un video electro. Con el gran miedo que tiene la madre de que este segundo hijo también tenga una epilepsia y que muchas veces ese miedo se lo contagia al pediatra, ¿no? Una de las cosas que se planteó en el foro, de los diagnósticos diferenciales planteados por los alumnos, espasmo del sollozo y síndrome de San Miguel, medio que ya fue bien interpretado. Pasamos a otro de los chicos. Jeremías. Sí, Jeremías. Jeremías tiene un evento en sueño, donde va, se aproxima a su madre, le dice, se despierta, se aproxima a su madre, le dice que vomitó, posteriormente se afloja, se desvanece, desvía la mirada hacia arriba, hacia un costado. Todo ese relato ya el pediatra le tiene que encender las alarmas, ¿sí? Porque con esa descripción uno ya puede inferir que no es un fenómeno paroxístico no epiléptico. No existe un fenómeno paroxístico no epiléptico de esas características, ¿sí? La edad del paciente también es un punto de orientación muy importante. Jeremías tiene un síndrome de Panagiotóbulos, tiene una epilepsia focal, idiopática, benigna en la infancia, con paroxismos occipitales, que Lorena después lo confirmó con el electroencefalograma. No, y es importante porque muchas veces vienen a la consulta con el primer episodio de crisis tónico-clónica generalizada, porque son epilepsias focales, pero generalmente digamos, se pueden manifestar como una crisis generalizada, y cuando uno interroga ya venían teniendo estos episodios que se despertaban en el medio de la noche, quedaban sentados con la mirada perdida y tenían vómitos. Entonces no es habitual que un paciente que no sea un lactante menor de 1 año que se alimenta durante la noche, por supuesto puede tener vómitos nocturnos, pero un paciente grande, más de 2 años, que se despierte en el medio de la noche a vomitar, si no está en el contexto de una gastroenteritis, eso ya el pediatra le tiene que llamar la atención y hacer la consulta e interrogar por lo menos lo de la interrupción de la conciencia y hacer la posible consulta con neurología. ¿Qué pronóstico tiene? El pronóstico es excelente. Siempre van a la revisión con medicación, no siempre hay que medicar, ¿sí? Especialmente se medica si ha sido un evento muy prolongado o si luego del interrogatorio se confirma que hubo otros eventos anteriores y ha habido 2 o más episodios. Se puede tener una conducta expectante si el chico tiene un desarrollo normal, un examen neurológico normal, la resonancia que debería ser normal para confirmar esta situación, ¿sí? Y de no serlo, si la resonancia no es normal, ya deberíamos plantearnos otros diagnósticos y otras posibilidades. Además, en cuanto a la conducta terapéutica, lo que vos preguntaste, se puede tener una alternativa que no es muy agresiva para el chico, por así decirlo, que se puede dar
una benzodiazepina, clobazam, en una toma única a la noche, y eso no modificaría la vida ni del niño ni la vida familiar. Perfecto. Repasando, este chico se consulta siempre. Siempre funciona. Una neuroimagen y el electroencefalograma son los pilares. Sí, en realidad, digamos, el electroencefalograma sí o sí, porque va a confirmar el diagnóstico. En las centrotemporales el electroencefalograma es muy elocuente, siempre aparecen descargas o la gran mayoría de las veces. Las epilepsias occipitales son un poco más difíciles, no siempre encontramos el foco, y la neuroimagen está discutida, digamos, ¿no? O sea, no siempre en un chico con una historia clara de haber tenido una epilepsia idiopática de la infancia, con un electro que muestre esto, es necesario hacer una resonancia, digamos. Creo que si el pediatra tiene duda o siempre que se sospeche otra cosa, es muy importante hacer la resonancia. Y bueno, siempre que se tenga el medio o se pueda, se hace una resonancia, pero se entiende que no en todos los lugares hay resonancia y podríamos prescindir de eso. El evento se presentó en similares situaciones que la de su primo, es decir, el sueño también, el vómito no fue al inicio, fue al final del evento, pero también hubo una desviación de la mirada hacia arriba y hacia el costado, hubo una pérdida de contacto, hubo un desvanecimiento, se puso pálido, hizo una cianosis peribucal y finalmente terminó el vómito. Insistimos, en este tipo de epilepsia, ¿sí?, a esta edad, ¿sí?, el vómito es un signo cardinal que debe orientarnos a pensar en la posibilidad que estemos frente a un fenómeno paroxístico epiléptico. ¿Sí? Cuando ese vómito obviamente va acompañado de todas las otras manifestaciones que hablamos antes. ¿Sí? Además, no tenemos bien la cronología, pero probablemente Jeremías la tuvo antes que Joaquín, entonces tenemos el antecedente de un primo que tiene una epilepsia occipital, y ahí eso refuerza la posibilidad diagnóstica de que nos encontremos ante el mismo cuadro neurológico. Obviamente que es fácil para nosotros los neurólogos que tenemos la herramienta, la discusión es el pediatra frente a esta situación, ¿sí? Y nosotros ya tenemos el diagnóstico en ambos casos, de sentarse a escuchar a la madre, de anotar en qué circunstancias se presentó el digenio, si había algún factor, el chico había comido antes, no había comido antes, tenía fiebre, por ejemplo, el síndrome de Panayotopoulos también se suele presentar en situaciones o en contextos febriles y a veces se confunde con la convulsión febril. Y en realidad estamos hablando de una epilepsia focal que ha tenido una crisis desencadenada por la fiebre. Son dos situaciones distintas que tienen implicancias terapéuticas distintas y por lo tanto repercusiones distintas en la vida familiar y del niño. ¿Cuál sería el diagnóstico entonces? En las dos oportunidades el síndrome de Panayotopoulos, lo que llamamos epilepsia focal idiopática de la infancia con paroxismo, o sea, con un foco epiléptico a nivel occipital, que Lorena lo aclaró bien, y hay que ser prudente cuando el pediatra recibe la devolución nuestra y ve que el electroencefalograma viene informado como normal, porque esa situación al principio de esta epilepsia puede ser una cuestión habitual. Es decir, el electro no siempre está alterado en todas las epilepsias, el pediatra lo tiene que saber. Y hay veces que el electro es muy elocuente, que nosotros tenemos esto, por ejemplo, una centrotemporal que tiene un montón de descargas, igual nosotros decidimos no medicarlo, porque el evento fue muy corto y preferimos esperar a ver si tiene otro episodio. Entonces es importante siempre que el electro se interprete en contexto del síndrome epiléptico, ¿sí? Que no porque haya muchas descargas uno piensa que sí o sí hay que medicarlo, o porque no haya descargas que no haya que hacerlo, ¿sí? Bueno, ¿qué opinan de Lorenzo? Y Lorenzo es una situación, tiene un evento difícil de definir, ¿sí? Solamente por el relato materno. Pero lo hablábamos recién con Lorena y decíamos, bueno, ahí hay que desglosar, hay que hacer un interrogatorio minucioso y volvemos a lo mismo que dijimos al principio. Si es tan reiterado en el día,
fácilmente con un videíto, nosotros podemos establecer un diagnóstico de certeza. Comentarles un poquito lo que hablamos recién. Sí, en realidad el gordo tiene 1 año y la madre lo que dice es que mientras que está jugando pone rígidas las manos y la madre hace como una sacudida de la mano rítmica y que hace algo con la mirada hacia atrás. Entonces, digamos, yo lo primero que pienso ante este relato, me gustaría hacerle muchísimas preguntas más a la mamá y ver un video, pero yo pienso en estereotipias, por ejemplo. Las estereotipias son movimientos repetitivos que hacen los niños, los bebés, ya en etapas muy tempranas, generalmente antes de los 6 meses, que son movimientos rítmicos, estereotipados, quiere decir que siempre se hacen de la misma manera, que duran un tiempo, ¿sí? Que se prolongan, pueden durar segundos hasta minutos. El niño no interrumpe su conciencia y enseguida uno lo llama y el chico está alerta. Entonces, eso es un poco la diferencia a una crisis epiléptica focal, donde puede haber una sacudida rítmica, pero en general si uno le pide que lo deje de hacer, el niño no puede. Y también creo que es importante hacer la diferencia entre una estereotipia y un tic, que los tics generalmente aparecen en niños mayores, generalmente después de los 5 años, y los tics no son tan rítmicos, sino son más bien bruscos, y lo que tiene el tic es que va migrando. La estereotipia queda siempre igual, el niño hacía a los 6 meses esto y a veces en la infancia lo sigue haciendo, hasta en la adolescencia lo sigue haciendo exactamente de la misma forma. En cambio el tic es migratorio, se hace en los ojos, en el cuello, con el hombro, o sea, va cambiando de lugar, y también el tic va cambiando mucho la frecuencia en que se hace, o sea, por momentos te dice la mamá hace un montón y después hace 2 meses que no hace. Entonces esas son las diferencias más claras entre el tic, que son chicos más grandes, que son movimientos más bruscos, no son rítmicos y que fluctúan tanto en el lugar, ¿sí? O sea, son migrantes, como en el tiempo. Y otro diagnóstico que nos planteamos, ya que es un chico pequeño, podrían ser mioclonías, ¿o no? Sí, la mioclonía benigna de la infancia temprana, descrita por el doctor Ferrer, un argentino. Es la edad de presentación, ¿sí? Pero no tenemos, y lo dijo bien Lorena, el relato preciso de cuánto duraba ese movimiento. Porque si es un movimiento de 1 a sumo 2 segundos, lo más probable es que el diagnóstico sea mioclonía benigna de la infancia temprana, que es, como todos saben, es una cuestión que se resuelve con el tiempo y que muchas veces no necesita de estudios complementarios para definirlos, ¿sí? De todas maneras, nosotros los neurólogos, siempre cuando vienen al consultorio, le hacemos el electroencefalograma porque eso permite cerrar el caso. ¿Cómo fue el electro de este chico? Normal. Igual la mamá trajo los videos y eran repetitivos durante el día, eran prolongados, los hacía siempre que estaba jugando, distraído, así que bueno, se asumió el evento como una estereotipia porque cumplía con todos los criterios de ello. Si en este momento ustedes nos tienen que dar a los pediatras 2 o 3 recomendaciones para no llegar tarde en el diagnóstico de estos chicos y aparte no solamente demorar la consulta, sino también para no solicitar y pedir estudios en forma inadecuada e innecesaria, ¿cuáles serían las principales indicaciones o sugerencias? Yo cuando recibo un paciente derivado por el pediatra trato de ponerme siempre en la cabeza del pediatra. Con Lorena hemos hecho primero pediatría, hemos hecho guardia de pediatría y yo siempre trato de discernir entre el pediatra que está de noche de guardia, solo, con la sala de espera llena, de golpe le llega estos padres desesperados, y aquel que está mucho más tranquilo, con la situación ya resuelta en el consultorio y puede tener la posibilidad de interrogarlo y pensar de manera diferente al paciente. Yo creo que el pediatra tiene que aprovechar la PRONAP y otras herramientas de formación para hacerse un esquema de conocimiento mental de cuáles son los fenómenos paroxísticos, no epilépticos, más frecuentes de acuerdo a la edad del paciente, y a partir de ahí descartar primero eso, que como todos sabemos lo más prevalente, y después hacerse como una especie de ayuda a memoria o de lista de signos y síntomas que deben hacerlo pensar en fenómenos paroxísticos epilépticos y que lo obligan a derivar al paciente. Entonces volvemos a lo mismo: escuchar el relato de la madre o del padre, el interrogatorio minucioso del
pediatra primero y después del especialista. Y finalmente los estudios complementarios. Sí, yo creo que fundamentalmente es estudiar y conocer. Cuanto uno más conoce, más diagnostica, y eso es lo fundamental, ¿no? La formación del pediatra. Me ha pasado que me han llamado de la guardia porque un niño de 7 años comenzó con movimientos bruscos del cuello, tónicos, pero está en vigilia y ahí sigue haciendo su vida y los hizo un montón de veces en el día. Y bueno, y la verdad es que uno ya lo estaban internando, resonancia, electro y estas cosas, y uno, mandame un video si lo hace todo el tiempo. Y en la sala de espera uno lo ve y está haciendo tics, que son típicos, que empezaron el día de hoy, y uno se queda más tranquilo y dice, no lo internes, no le hagas una neuroimagen, parecen tics. Entonces, me parece un poco en esto, en la formación del pediatra, en poder discernir en esto, entre lo paroxístico no epiléptico y lo que realmente parece epiléptico, como para tomarle. Y a veces, los fenómenos paroxísticos no epilépticos son mucho más elocuentes en cuanto al movimiento. A veces que no le dan bolilla a una ausencia, como te digo, que interrumpe la actividad motora, donde el chico deja de hablar, y sí al tic porque hace una, digamos, una sacudida muy elocuente, y eso es lo que le llama la atención. Entonces creo que hay que poner a cada paciente según su edad, según el estado de conciencia, según la interrupción o no de la actividad, según el estado general, el semblante, ¿no? Hay varias cosas que pueden hacernos diferenciar o el diagnóstico diferencial. Un sesgo frecuente que suele tener el pediatra y la familia son los antecedentes de epilepsia dentro de los familiares, ¿sí? Y eso hay que mirarlo con mucho cuidado, porque vemos muchas derivaciones y por las dudas, porque el primo era epiléptico. En este caso tenía relevancia porque eran muy similares la forma de presentación de los dos eventos, pero en muchos casos no, y siempre hay que saber que lo más prevalente es el fenómeno paroxístico no epiléptico. Pregunta, ¿cuántos cólicos no son cólicos? Sí, pero yo te voy a decir una cosa, Ricardo. ¿Cuántos West se pensaron como cólicos y no fueron? A eso apuntaba. Entonces, en el relato, en el foro se habló mucho, se mencionó mucho síndrome de West como parte de los diagnósticos diferenciales, principalmente en Lorenzo se lo nombró, se debatió mucho, pero bueno, cuando las mamás, ahí salió un poco el debate, la necesidad de ver el neurodesarrollo del chico previo y posterior, ¿no? Sí, igualmente yo creo que el síndrome de West idiopático, por ejemplo, muchas veces uno lo detecta en forma muy temprana por un pediatra que sí le llama la atención los movimientos, y a veces no llegamos a cumplir la tríada de que hay deterioro neurológico. Muchas veces simplemente uno lo que detecta es que tuvo alteraciones del ritmo sueño y vigilia, o sea, siempre hay algún marcador, pero a veces no es tan notorio como que el niño se sentaba y se dejó de sentar, o que hubo un deterioro. A veces es simplemente una irritabilidad, una somnolencia, pero realmente los episodios, los espasmos son muy característicos, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Generalmente son niños entre los 4 meses y 8 meses que comienzan a hacer episodios que generalmente se hacen en clúster, o sea, hacen uno atrás del otro, generalmente es al despertar o en el periodo de la somnolencia, hacen 15, 20, 40, 60 a la mañana, después se hicieron a la tarde, a la noche, y los hacen repetitivamente y generalmente siempre de la misma forma, una atrás de la otra, ¿sí? Y lo importante es que a veces los espasmos pueden ser con caídas, ¿sí? Caídas de los brazos y de la cabeza, a veces pueden ser con extensiones, y a veces el chico puede hacer extensiones acostado, pero cuando está sentado lo manifiesta con caída cefálica. Entonces todas estas cuestiones principalmente es la edad de comienzo y lo repetitivo y lo igual, ¿sí? Porque a veces consultan por un episodio que hizo en el día, que hizo así, y la verdad que no es lo típico es que hagan muchos episodios y en clúster, ¿sí? Y a veces el deterioro viene a la semana. Lo ideal es detectarlo, y siempre los videos caseros nos ayudan un montón, porque el West es repetitivo. Entonces cuando empezó con espasmos hizo el primero, la mamá lo filma y empieza a hacer los demás, porque son en clúster. Siempre lo podemos filmar el West. Creo que lo que muchas veces confunde al pediatra
es esta cuestión de que las salas de espasmos, al igual que los cólicos, pueden tener cierto ritmo circadiano, es decir, aparecen en determinados momentos del día. Los dos pueden asociar a la irritabilidad y los dos pueden asociar al llanto. Pero bueno, la presencia del movimiento estereotipado del síndrome de West debe abrir los ojos al pediatra y alertarlo. Y por último, lo que siempre decimos: los ojos no ven lo que la mente no sabe.